Muy buenos días, bienvenidos El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar para disfrutar esto que usted conoce, Al Punto, con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos hablando con el doctor Óscar Godoy, destacado politólogo. Por supuesto, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Es que estaremos haciendo un balance, por supuesto, de los últimos acontecimientos, tanto en el partido Arena, dentro del FMLN. Hugo Martínez el pasado fin de semana ha sido ungido por una votación diametralmente opuesta, abismal, con relación a su más cercano perseguidor, en este caso Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas. Nayib Bukele ha planteado en diferentes oportunidades que el Tribunal Supremo Electoral está tratando de boicotearlo para no poder rápidamente cumplir los tiempos y que salga con su nuevo partido político, nuevas ideas. Conversaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer. Adicionalmente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que las reformas que realizaron a la Ley de Extinción de Dominio el pasado año los diputados de la Asamblea Legislativa son inconstitucionales y por lo tanto no van más. Sobre ese tema vamos a conversar. Adicionalmente también la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En segundos, antes permítame seguir disfrutando tanto de los desayunos, almuerzos y cena de Mr. Donut, porque es patrocinador exclusivo y hace posible el primer segmento de esta su entrevista, Al Punto, con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, estamos ya de regreso y seguimos conversando y le damos la bienvenida al doctor Óscar Godoy, destacado politólogo en nuestro país. Doctor, muy buenos días. Saludos, gracias Sergio. una vez más por acompañarnos. Gracias por la invitación, un saludo a todos los salvadoreños. Gracias. Doctor, rápidamente me quiero frotar las manos para aprovecharlo al máximo y por supuesto el análisis que usted le puede regalar al pueblo salvadoreño sobre diferentes tópicos. Estamos ya prácticamente sobre el ruedo con 3 candidatos ya hasta este momento. Carlos Calleja del partido Arena, luego de un proceso de elección interna, también del partido FMLN. Tenemos Hugo Martínez, que se impuso el pasado fin de semana, y tenemos definitivamente a Nayib Bukele, que va a correr con el partido Nuevas Ideas, si se lo llegan a legalizar o no, pero él ha dicho categóricamente que lo va a hacer. ¿Cuál es el panorama uno por uno y las posibilidades concretas? ¿Dónde va a estar el secreto de estas próximas elecciones presidenciales? Por favor. Bueno, en primer lugar, a mi criterio todavía faltan algunos elementos de forma. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la estructuración que va a hacer Nayib Bukele? Si va a ser mediante su partido, que está en proceso y en una gran discusión, su proceso de registro, si lo va a hacer mediante otro partido, si lo va a hacer mediante una gran coalición, como se ha dicho en algunos círculos, o cuál va a ser el formato. ¿Cuál sería la diferencia conceptual de aquellos salvadoreños que deben de entender sus palabras y que de pronto podrían decir, pero no vemos diferencia? No hay diferencia en el candidato, pero sí hay diferencia en los énfasis que puede hacer una marca de partido. Por el momento no vemos a un Nayib Bukele como un candidato del FMLN, pero sí podemos ver a un Nayib Bukele quizá integrando una gran coalición con partidos pequeños o con partidos que quieran sumarse, que podrían marcarle, digamos, una pauta de diferenciación a lo que podría ser una candidatura con su propio partido. Eso es lo que me refería. La gran coalición nacional que usted está planteando, ¿podría ser con estos partidos o podría hablar de una coalición también con el partido FMLN? Podría en un momento solo ser con partidos diferentes al FMLN. Yo me reservaría al FMLN para una eventual segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la estrategia más parece que es una estrategia de barrido electoral. El FMLN, manteniendo su pureza de partido con un candidato puro, asegurando el voto de izquierda, el voto simpatizante de izquierda y el voto militante de izquierda,
y por el otro lado Nayib Bukele, captando todo el voto disidente que hay en el espectro electoral, que podría eventualmente construir toda una fuerza que en segunda vuelta podría ser determinante. Ese es el enfoque. Segunda vuelta va a haber, doctor. Yo creo que si las elecciones fueran ahora, habría una segunda vuelta, porque está todavía muy dudosa la forma en que Nayib puede estructurar su organización electoral. Él es una fuerza como persona, pero necesita legalizar un aparato, y ahí es donde él puede haber disminuido o acrecentado su potencial. Esas son las cosas que todavía no nos permiten hacer un análisis muy certero y más objetivo de cuál va a ser el desempeño del proceso. Agotada esa fase, entonces tendríamos tres grandes candidatos, jóvenes, novedosos para mí, que podrían crear un escenario, digamos, de ruptura en cuanto a las prácticas de comunicación, a las prácticas de activación y a las prácticas de promesa en esta campaña que se avecina. Ahora, quiero hacer un alto en el camino porque quiero analizar este tema sobre la óptica de la última encuesta de la Universidad José Simeón Caña UCA. La encuesta de Sid Gallup, que en alguna medida también se traslapa con varios elementos que arrojan estos instrumentos de medición científica a los cuales he hecho énfasis, determina que Hugo Martínez estaría recalando con un 7%, el señor Carlos Calleja con un 21% y Nayib Bukele con un 41%. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de personas, y hay varias cosas que yo quiero destacar sobre esto. El señor Bukele, la diferencia ya no es tan marcada como en el pasado. Vea usted que es importante porque hay que ser honrado y hay que decirlo las cosas como son. Y es que la casa encuestadora señaló que se ha consultado a los participantes por candidatos y no por partidos políticos, a los cuales hacía yo referencia, ya que la tendencia que se presenta es que la población va a votar por rostro y no por partido político, es decir, no por rostro propiamente porque ya fue desechado en el pasado por la Sala de lo Constitucional, sino que por rostro porque se va a decantar por estos candidatos frescos, atípicos y jóvenes que usted ha planteado. Sí. Pero recordemos que el resultado electoral va a resultar de una cantidad de dinámicas que uno ve en el escenario. Una es, por ejemplo, que quien más ha estado en medios en una activación propiamente electoral ha sido Nayib Bukele. Es lógico que esté más posicionado. Al mismo tiempo que él se mueve bajo una estrategia de antipolítica, y eso lo hace coincidir con un conglomerado de electores que están hartos de la partidocracia, que están hartos de los viejos partidos y que pueden ver una novedad en un candidato, no digo en una propuesta, porque todavía no veo propuestas en Nayib Bukele, pero sí en un candidato como él. Por otro lado, Carlos Callejas, después del proceso interno de Arena, ha bajado volumen, ha bajado voz, ha bajado presencia en medios, y todavía no hay una estrategia de comunicación electoral. Depende del estratega, porque el estratega puede haber decidido... Sí, no, pero repito, depende de la estrategia. Porque un estratega puede decir, bajar volumen para ver cómo suenan los otros, para ver cuánto volumen debo dar después. Bajar volumen para ver qué están diciendo los otros, para reestructurar mi comunicación electoral y contraponerla o anteponerla o sobreponerla. Ese es un juego de estrategia. Lo otro es que quien menos ha estado en la palestra de comunicaciones ha sido Hugo Martínez. Recordemos que Hugo Martínez llegó tarde a la competencia, no ha tenido un perfil muy electoral, él ha sido un hombre más de Estado, de gobierno, pero de aquí a unos 3 meses vamos a ver a ambos candidatos quizá ya equiparando, voy a decir, equiparando su posicionamiento comunicacional, y entonces vamos a empezar a poder medir fuerza. Yo creo que en 3 meses vamos a ver comunicación ya sistematizada de los 3. Perfecto, vamos a conversar nosotros en su momento y le voy a preguntar cuál ha sido su valoración. Doctor, ¿tienen ventaja los dos candidatos, tanto de Nuevas Ideas como del FMLN, sobre el candidato del Partido Arena, por cuanto ellos ya han demostrado en la cosa pública del Estado cómo se administra y el otro no? Sí y no.
Sí, en el sentido de que puede ser más fácil para un candidato como Hugo Martínez hablar de cosas de Estado, porque está en su formación histórica dentro del partido, pero también está en su práctica durante 2 periodos de gobierno. No así el candidato Bukele, que es la única referencia que él tiene es la administración municipal. Él todavía no habla, no plantea cosas de Estado. No lo podemos ver todavía como un estadista. Ahora, pero es un gobierno local. Sí, pero el gobierno local tiene especificidades que no tiene el gobierno estatal, ¿verdad? El concepto de políticas públicas en la gestión del gobierno central es muchísimo más amplio al concepto de políticas municipales. Entonces estamos hablando de lo general, que requiere un conocimiento extremo de las grandes temáticas de un país, la economía del país, la sociedad, la cultura, toda la política, todo eso, comparado con un gobierno municipal, es muy pequeño. Entonces todavía no vemos esa diferencia. Hugo Martínez sí tiene esa capacidad, como decía, por su arraigo en un partido que discute y que habla, y por su presencia como un funcionario de alto nivel, en una cartera de alto nivel, que tiene un carácter internacional, donde la comunicación es más sistematizada, más fluida, es más de Estado. Él es un comunicador de la diplomacia del Estado. Okay. Eso le da una ventaja. Ahora, no solamente estuvo en una cartera, también tuvo un organismo internacional de la Secretaría de Integración, pero por muchos años también fue diputado. Correcto, entonces tiene un bagaje amplio en ese sentido. Pero también arrastra la desventaja de pertenecer a gobiernos cuestionados. Por ejemplo, haber sido un ministro de uno de los gobiernos más corruptos del país, como el gobierno de Mauricio Funes, también lo salpica. El ser un ministro de un gobierno cuestionado por su capacidad, como el gobierno de Sánchez Serén, también lo salpica. Esa es una ventaja y una desventaja que en el camino los estrategas tienen que ver cómo hacen la masa para ver qué pan pueden cocer, ¿verdad? En el caso de Nayib Bukele, como digo, lo que ya empieza a cuestionar la gente es que cuáles son las nuevas ideas. Incluso hay quienes dicen, sí, pero ya hay quienes incluso llegan a preguntar cuáles son las ideas. O sea, no solo cuáles son las nuevas ideas, sino que cuáles son las ideas y que si tiene ideas, porque no hemos visto nada de eso más que una declaración de que hay nuevas ideas y en su momento habrá que comenzar a exigir cuáles son los contenidos discursivos para ver si esos contenidos se corresponden con un formato de un nuevo político o se va a estar hablando de lo mismo. En el caso de Carlos Callejas, tiene la ventaja de que es un candidato joven también como los otros, es un empresario exitoso, pero tiene una desventaja enorme y es el estado de su partido, ¿verdad? La gran tarea de Carlos Callejas es unificar al partido, que no es una tarea fácil porque después de la elección interna el partido quedó demasiado disperso, ¿verdad? Una cantidad de militantes y dirigentes y de liderazgos comunales, cantonales y municipales que están separados, ¿verdad? Y que por hoy no tienen posibilidad de participar porque hay mecanismos de exclusión dentro del partido que no permiten que eso pueda hacerse una unidad como se pide. Es la gran tarea de Carlos Callejas y su equipo. Es una tarea que solo es de sentarse a comprender cuáles han sido los mecanismos, los métodos y los procesos de exclusión y comenzar a reducirlos, a erradicarlos para poder tener un aparato estructurado, no voy a decir fresco porque no hay espacio para eso, pero sí un aparato estructurado, consolidado, para que haya una correspondencia entre la figura fresca del candidato, entre la promesa de nueva visión y nuevo país, con las estructuras que pueden estar cuestionadas, digamos, y que le pueden hacer una sombra terrible. Esas son como las 3 ventajas y desventajas que yo podría señalar a estos candidatos. Hablemos de un liderazgo que la población salvadoreña también va a tratar de buscar en estos 3 actores de los cuales nosotros hemos planteado, aunque los partidos pequeños de derecha, si le podríamos decir, esta semana veíamos en un rotativo donde se han sentado para sacar probablemente a un 4.º elemento o van a apoyar a uno de los que ya nosotros nos hemos referido. Y esto se lo planteo fácilmente porque ciertamente la gente quiere escuchar respuestas, cómo vamos a salir adelante en ciertos temas delincuenciales de nuestro país. Al llegar el presidente, en 2 meses se tiene que pagar $800 millones que nos dejó
el señor Elías Antonio Saca a limpiarle la mesa al señor Mauricio Funes, pero además de eso, el retorno de la diáspora salvadoreña por haber terminado el TPS. Parte de los temas que la gente quiere saber. Sin embargo, vemos nosotros a un comunicador o a una persona que puede transmitir un mensaje publicitario porque es publicista, el señor Bukele, ante una persona que ejerce muy bien como Hugo Martínez la lectura diplomática, pero vemos una ausencia de elementos de oratoria en el señor Carlos Callejas, porque es susceptible de apreciación. ¿Cómo va a jugar eso a favor o en contra? Repito, va a depender del juego de estrategia, porque hay estrategias para cada circunstancia. Recordemos nosotros la candidatura de Salvador Sánchez Serén. No era el mejor orador, no era un hombre de palabra fácil, no era un hombre de palabra rápida. El estratega jugó a una estrategia de apagado. Una comunicación en off, dicen los estrategas. Apagan al candidato y le dan volumen a otro, que hable mejor, que hable bonito, que hable en lugar de él. Y lo resolvieron. Eso se puede. Eso se puede. Pero ahora, ¿no le parece que eran otras condiciones o históricamente otros tiempos? Porque ciertamente lo que fracturó al partido Arena, y yo quiero ponerlo así en perspectiva para que usted me ayude a entenderlo. En su momento tuvieron a una persona que día y noche con fondos de Taiwán, conversemos con el presidente, arremetía contra todo el que le ponía enfrente como el señor Funes, pero tuvieron en contra también a un señor Francisco Flores, que él solo llegó a la Asamblea Legislativa como reo confeso a establecer fondos de Taiwán. Hoy por hoy tenemos otra dinámica. La dinámica es que el partido Arena tiene al segundo presidente sentado en el banquillo de los acusados frente a una vista pública y que el señor fiscal general de República ha dicho, la auditoría que hemos presentado como órgano de prueba determina que el presidente Saca transfería fondos de la partida secreta de Casa Presidencial al partido Arena. ¿Le parece a usted que le va a alcanzar al partido Arena una dinámica de esa naturaleza? Sí, que repito, esto es un juego de estrategia, Sergio. Repito que es un juego de estrategia. Por ejemplo, para mí, en el caso de Arena, la parte más difícil no es tanto la comunicación, sino que la parte más difícil va a ser que el candidato Carlos Callejas reconstruya el partido, lo reestructure y lo fortalezca y lo ponga a trabajar como esa maquinaria electoral que siempre ha sido. Es una maquinaria envidiable, ¿verdad? Que no la tiene el Frente todavía a ese nivel, no la tiene todavía Nayib Bukele a ese nivel. Es una maquinaria que lastimosamente ha quedado dañada después de las elecciones, de 3 elecciones internas. La elección interna del presidente Coena, la elección de precandidatos a diputados, la elección de candidatos a diputados y alcaldes y la elección del candidato presidencial. Las fracturas que han quedado de esos procesos son las que le están restando peso al partido. Si aparte de que el candidato Callejas logra reestructurar, integrar, unificar e involucrar a esa fuerza que está partida por la mitad, y además de eso se hace acompañar públicamente de perfiles más creíbles, más confiables y quizás más novedosos para la población, se puede revertir cualquier desventaja. ¿Por qué no fue tan dramático la elección interna del FMLN ante el dramatismo y ruptura que sí tuvo el partido Arena, doctor? Es sencillo. Recordemos que la naturaleza de ambos partidos es diferente. Arena es un partido de alianza de sectores que implican una alianza con la población, pero una alianza con sectores empresariales, donde cuesta más a veces estructurar decisiones. Pero aparte de eso, la competencia por la silla de la candidatura presidencial eran 2 delfines del capital. 2 fuerzas. Si tú ves la campaña interna de Arena por la candidatura presidencial, parecía una campaña ya propiamente presidencial. El despliegue de recursos, de comunicación, de movimiento, ¿verdad? Pero por el otro lado, la elección interna dentro del FMLN no hizo mucho ruido porque se manejó por meses
como una campaña quizá de candidato único, que fue eclipsada a última hora por Hugo Martínez. Por lo tanto, luego después del 4 de marzo. Por lo tanto, no hubo un gran trauma en la elección interna. Además de que la derrota electoral del FMLN el 4 de marzo le bajó volumen al partido y lo hizo concentrarse. Y el partido, por ser un partido más orgánico, más estructurado y más disciplinado, podía controlar con mayor facilidad cualquier disonancia entre candidatos. Esas son las diferencias entre partidos cuando uno los compara. ¿Por qué en unos pudo haber sido traumática la elección interna de candidato presidencial y por qué en el otro, aunque pudo ser traumática, es un partido más resiliente, que asimila con mayor facilidad y que da el siguiente paso con mayor facilidad? El FMLN, después de 2-3 semanas de tragar grueso, como se dice vulgarmente, el grupo de Gerson Martínez, lo vamos a ver dentro de poco ya integrado, porque es un órgano, es un aparato más disciplinado y más cohesionado. Esa es la diferencia que tiene con Arena. Aparte de eso, el FMLN todavía está pegado a la estructuración del aparato de Estado, donde hay mando, donde hay ideología y donde hay recursos financieros. Hay poder todavía administrándose. Y eso le permite con mayor facilidad estructurar ese poder. Perfecto. Aguánteme un ratito, vamos a hacer una pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importar de dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Estamos conversando, por supuesto, con nuestro invitado, el doctor Oscar Godoy, de todo el andamiaje electoral de cara a los comicios electorales del 2019. Doctor, el FMLN acaba de elegir internamente a su candidato y ahora se escuchan voces al unísono pidiendo y diciendo que la fórmula dentro del partido FMLN podría estar ligada nuevamente a la vicepresidencia con el candidato que acaba de perder las elecciones dentro de este instituto político, Gerson Martínez. Un pajarito a mí me contó inicialmente que ciertamente la vicepresidencia la estaban guardando para una coalición, pero muchos de los grupos que estaban apoyando a Gerson Martínez están pujando porque esto sea una realidad y que esta mancuerna se llegue a determinar como los Martínez. ¿Qué implicaciones traería como una consecuencia aparejada de haber practicado una elección y luego de decir, señores, fíjese que siempre van a ir los dos? Su opinión. Pues es posible. Recordemos que la contienda interna, la elección interna, es para elegir candidato presidencial. Y eso legalmente ya está superado, ya hay candidato presidencial. Y la candidatura a la vicepresidencia pues es algo más decidido por el grupo político. A mí yo no vería mal, ¿verdad?, una fórmula de Hugo Martínez con Gerson. Tendría potencia, tendría fuerza y permitiría integrar el trabajo. Cohesionaría el voto duro, ¿no? Cohesionaría el voto duro
y favorecería de una manera rápida la integración del partido después del proceso interno. Sin embargo, el FMLN también es un partido muy defensor de la presencia de mujeres en las candidaturas, y hay personas que pueden mostrar interés, mujeres, ¿verdad? ¿Como quiénes, doctor? Lorena Peña, Norma Guevara, por ejemplo, que se mencionan, de que podrían estar acompañando una fórmula presidencial, ¿verdad? Pero esas cosas todavía... Pero no están como muy desgastadas ellas, y lo digo con mucho respeto, sí, porque estamos hablando de la figura más no de la persona. Sí, recordemos que la gran misión del FMLN en esta coyuntura no es ganar la presidencial. La gran misión es controlar el partido, recuperar su voto duro y utilizarlo en el 2021 para acumular poder territorial. O sea, ¿usted piensa que al FMLN no le interesa perder la presidencia? No es que no le interese, sino que la pragmática les indica que no tienen la de ganar. O sea, ¿usted cree que el FMLN realmente se jugaría, y lo digo con mucho respeto, el pellejo de ser perseguido políticamente ante una oposición que va a elegir fiscal general, magistrado, y verse perseguido políticamente a un Mauricio Funes, a un Cifrido Reyes, a un Óscar Ortiz, inclusive a un José Luis Merino? ¿Usted cree que ellos se van a exponer porque al final pueden recuperar el partido, pero pueden terminar ellos procesados y lo van a perder como siempre? Pero yo te devuelvo la pregunta, Sergio. ¿Crees tú que el FMLN tiene condiciones hoy por hoy de ganar la presidencia de la República? ¿Con una coalición? No, el FMLN. ¿El FMLN como tal? ¿Como tal? Yo no descartaría. En política no le puede poner cartel de liquidado. En lo concreto. Yo no lo descartaría. Es más, yo diría que el Partido Arena, como muy bien lo sabe usted, en la administración del expresidente Flores, que tuvo una condición extrema en la adquisición de escaños en la Asamblea Legislativa, y que ya prácticamente lo daban como fuera el Ejecutivo, llegó Tony Saca y fue arrasante. Correcto. Entonces, en política nada está escrito. Correcto. Y yo al FMLN no le doy el cartel de liquidado. No. Es que yo no he hablado de liquidación. De perder el Ejecutivo, o de aspirar al Ejecutivo. No, tampoco dije eso. Yo dije, no hay condiciones concretas hoy para que el FMLN gane una elección presidencial. El FMLN podría asegurar una victoria electoral en una coalición con el movimiento Nuevas Ideas. El FMLN podría asegurar ganar el Ejecutivo ¿con el CD? Si lleva como candidato a Nayib Bukele, y esas son las cosas que por hoy están trabadas. Por eso yo te decía hace un momento, esperemos unos 2-3 meses para ver cómo va a terminar estructurado el aparato de Nayib Bukele. Te cambio una modalidad diferente. Por el momento no se puede afirmar nada en ese sentido, porque lo de Nayib Bukele todavía está muy difuso. Está muy difuso en cuanto a aparato, aunque está bien claro en el potencial del candidato. Ahora te cambio una modalidad, porque una alianza o eventual alianza no escrita no solamente puede venir en la medida de nos vamos a unificar de cara a las elecciones, sino que la alianza puede venir en el sentido no nos vamos a dañar en las elecciones, ni el FMLN ni Arena, porque debemos de entender que ambos nos necesitamos y que nuestro contrincante se llama Arena y todos vamos en contra de él. Una alianza no necesariamente puede venir en unirnos o en apoyarnos, sino que definir que todos debemos de ir en contra de Arena. O podría ser al revés. ¿Qué tal una alianza no hablada que diga apartemos al FMLN? Como ya sucedió en estas pasadas elecciones, que yo no voy a hablar. ¿Quién pidió voto nulo? ¿Y a quién golpeó voto nulo? Ajá. Electoralmente. Sí. Entonces esas cosas ocurren. O sea, ¿usted podría ver cerca a Bukele del Partido Arena? No. No a Bukele del Partido Arena. Ajá. Pero sí en una estrategia no conversada, cada quien por su lado, que aniquilen un tercero. Podría ser el Frente. Ajá. O una estrategia conversada quizá con el FMLN que aniquile a Arena. De acuerdo, pero en los dos panoramas, si el señor Bukele, que ha invertido toda clase de elementos para no dejar pasar la oportunidad de ser hoy por hoy candidato a la presidencia y no vicepresidente, como le contestó al doctor Fabio Castillo, cuando me ha acompañado y le dijo, desde ya le estoy diciendo que no, ¿qué le haría pensar a usted que él va a trabajar para otro? No, es que yo te preguntaría lo siguiente, y lo he estado tratando de hacer hace un rato.
¿Cuál crees tú que al final va a ser la estructura, el órgano o el aparato que va a construir Nayib Bukele? ¿Va a poder competir dentro del movimiento Nuevas Ideas? No se sabe. ¿Va a ser el partido Nuevas Ideas? No se sabe. ¿Va a ser en alianza con el FMLN? No se sabe. ¿Qué es lo único que se sabe de Nayib Bukele? Que está mejor posicionado en las preferencias electorales. Y eso lo pone en una condición de ventaja respecto al FMLN y respecto a Arena. ¿Qué le falta a Nayib Bukele para consolidar un poder que tenga un potencial electoral que lo lleve o a ganar una elección en primera vuelta o a forzar una segunda vuelta? Le falta el aparato, porque no tiene aparato. Sí, él es jinete, pero no tiene caballo. Exactamente. Para que la gente nos pueda entender. Correcto. Es jinete, pero no tiene caballo. ¿Está estructurando un caballo? Lo está estructurando. ¿Qué tipo de caballo va a estructurar? No sabemos. ¿Es un caballo con herraduras nuevas? ¿Es un caballo nuevo? ¿O qué? No sabemos. Por eso yo digo que hay que esperar 2 o 3 meses, porque entonces sí vamos a poder medir con equidad, ¿verdad? 3 partidos, 3 candidatos. Ahora tenemos 2 partidos, 3 candidatos. Hay una disfunción, digamos, que no nos permite analizar en concreto. Pero lo que sí está seguro de que si Arena no gana en primera vuelta, se le complica la cosa. Porque una segunda vuelta, con la fuerza que va a ir acumulando el FMLN y la fuerza que pueda tener Nayib Bukele, puede ser una fuerza terrible, si no se hace nada a tiempo para frenarla. ¿Cómo se va a entender si el partido Nuevas Ideas no llega a constituirse como tal? Porque el señor Bukele ha señalado de los 5 a 2 magistrados que corresponden a la derecha y que se los están bloqueando. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que algún instituto político esté fraguando para no dejar participar allí, porque lo puede hacer con otro? De acuerdo, magnífico, con cualquier otro vehículo, pero ¿no cree usted que terminarían dándole la bendición, la cereza del pastel, porque lo terminarían victimizando? Correcto. Por eso te digo, Nayib Bukele sigue siendo un potencial ganador. Él solo, como persona, tiene un gran potencial. El aparato que construya va a servir para mantenerle ese potencial o para incrementárselo. Pero él ya está adelante en esta carrera. Ninguno de los otros candidatos está al nivel de él en el posicionamiento electoral. Pero cuando yo te decía hace un momento de que hay que esperar 2 o 3 meses, yo lo decía por varias razones. En primer lugar, porque en 3 meses vamos a saber cuál va a ser el aparato de Nayib. En 3 meses Hugo Martínez ya se habrá consolidado como el hombre de territorio, que no lo ha sido hasta el momento. En 3 meses el FMLN ya habrá estructurado un montón de decisiones que están tomando en el órgano ejecutivo para recuperar su voto duro. En 3 meses Carlos Callejas ya podrá mostrar si realmente va a ir con un agrupamiento diferente o va a seguir con el mismo agrupamiento. Me refiero a personas, no a partidos. De las personas que lo rodean. Correcto. En 3 meses vamos a saber qué tipo de discurso y plataforma comunicacional ha estructurado Carlos Callejas. ¿Usted cree que el señor Carlos Callejas debería de depurar ese padrón de amistades, de gente que lo rodean y sacudirse un parcito por ahí, que esto le generaría a él o anticuerpos o le generaría mayor comprensión de la población salvadoreña en torno a esa nueva figura mediática de ser alguien novedoso y fresco? Es que hay 2 cosas que el candidato Callejas... Porque está rodeado de gente altamente cuestionada. Hay 2 cosas que el candidato Callejas le urge hacerlas. Una es recuperar la unidad del partido. Pero la recuperación de la unidad del partido, en el caso del candidato Callejas, no es una declaración de voluntad, no es una cuestión de discurso. Es un problema pragmático que implica ir al territorio a buscar a los líderes que apoyaban al otro candidato, Javier Simán, que vaya a buscar a los dirigentes, que vaya a buscar a los militantes e incorporarlos al partido.
no para ponerlos al servicio del grupo que está controlando, sino que ponerlos a la par a trabajar. Esa es la primera gran tarea que sí podría llamarse unidad y que sí podría a la vez facilitar el despliegue de una estrategia territorial. La otra cosa que le urge al candidato Carlos Callejas quizás no es apartar gente, porque es hacer lo que otros ya han hecho y se ha cuestionado, sino que involucrar a otras personas de otro nivel, que parezca que le pone a su candidatura dirección moral y dirección intelectual, que ese es un vacío que por el momento tiene. Y una tercera tarea del candidato Callejas es que los diferentes agrupamientos de derecha, de estructura alta, de empresarios, de ideólogos y de académicos que se reúnen por aquí, se reúnen por allá, solo yo he contado 11 agrupamientos y movimientos de Arena que se sienten marginados, que quieren ayudar a la campaña de Carlos Callejas, pero que no entran al partido porque sienten que hay bloqueos de determinadas personas. Esa es una tarea también que el candidato Callejas tiene. Si él cumple esas tres tareas y al mismo tiempo estructura una comunicación de hombre de Estado, su candidatura se estaría potenciando, sacando una ventaja enorme al candidato del FMLN y poniéndose a la par en términos de competencia con el eventual candidato de Nuevas Ideas. Ok. ¿De acuerdo? Voy a una pausa y quiero preguntarle desde ya, le dejo la pregunta sentada sobre la mesa, ¿cuál es la importancia que reviste elegir bien al candidato a la vicepresidencia de la República? Pausa en Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donny, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Doctor Oscar Godoy ya había planteado la pregunta antes de irnos a pausa publicitaria. ¿Cuál es la importancia que reviste elegir bien para estos tres candidatos hoy por hoy, porque se pueden sumar otros de cara a la justa electoral de la presidencia de la República? ¿Cuál es la importancia que reviste el que estos elijan bien quién será el acompañante en la fórmula presidencial, candidato a la vicepresidencia de la República? Por favor. Bueno, tiene dos sentidos. En primer lugar, la candidatura a la vicepresidencia puede ayudar a la unificación, a la integración y al fortalecimiento del partido, del órgano, del aparato. Sí. Pero también puede sumarle un eventual apoyo de ciudadanos, de electores, que incrementarían la fuerza del candidato presidencial. ¿De sectores? De sectores empresariales, sociales, académicos, ¿verdad? Y en el caso de candidatos que no tienen muy buen discurso o no tienen facilidad de palabra, un candidato a la vicepresidencia puede ser un vocero idóneo, sin hacer sombra, por supuesto, al candidato a la presidencia. Esas son las ventajas, ¿verdad? Ahora, ¿puede un vicepresidente suplir las falencias del actor principal? Es decir, lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Yo estoy de acuerdo con usted en no hacerle sombra, pero el tema es, señores, si la vicepresidencia de la República, y hay que ser honrados,
acto seguido es una figura decorativa. Es más, han habido presidentes que hasta el camión de la mudanza les han mandado después para que me evacúen la casa del vicepresidente, porque ya no sirve para nada. Hay dos cosas en eso, Sergio. La primera es el candidato a la vicepresidencia. Yo me refería al candidato a la vicepresidencia, es decir, en el momento electoral él puede sumar apoyos, puede sumar recursos y puede sumar fortalecimiento de estructura de partido. Pero también, ya como vicepresidente, coincido de que siempre ha sido una figura decorativa. No debería serlo. Pero el caso, por ejemplo, de Óscar Ortiz está demostrando cuál es la utilidad de un vicepresidente. Y eso hay que tomarlo como una experiencia novedosa. Bueno, en el caso de él partidariamente, pero doña Ana Vilma de Escobar se planteó sobre el ámbito internacional y trajo dentro de la parte corporativa muy buenos elementos para la inversión de nuestro país. Demostró para qué era el vicepresidente. Sí. Entonces son de las cosas que uno debe fijarse, que un candidato a la vicepresidencia es útil dentro del juego de estrategia. Sí. Y debería ser útil dentro del juego de la gestión pública. Ahora, yo le comprendí la idea. Donde yo iba encaminado es, y usted recordará cuando usted estaba chiquito, así y que le decía a su mamá, al igual que me lo decía a mí, mira Oscarito, yo no voy a estudiar, yo ya tengo mi vida hecha, yo no voy a irte a hacer el examen a la universidad. Entonces, doctor Óscar Godoy, el vicepresidente, tampoco le va a ir a hacer el examen a la universidad de la vida al candidato. Correcto, pero recordemos que... En un debate, por ejemplo. Por supuesto. Pero como te decía al inicio de esta entrevista, para todo hay un juego de estrategia. Lo que hay que preocuparse es que la estrategia sea idónea y que funcione. La adecuada. Que sea la adecuada. Pero ya tuvimos, por ejemplo, la campaña 2008-2009. Rodrigo Ávila contra Mauricio Funes. ¿Cuál fue el valor estratégico de la comunicación que puso el señor Sabla como candidato a la vicepresidencia? Arturo Sabla, buenísimo. Arturo Sabla. Él llegó a suplir una comunicación que se le cuestionaba a Rodrigo Ávila. Él fue el hombre que pudo comunicar, por ejemplo, cuál iba a ser la visión y la estrategia económica en un eventual gobierno de Rodrigo Ávila. Lastimosamente, en esa campaña, Arturo Sabla llegó demasiado tarde. Fue electo demasiado tarde. ¿Me permitís ser honrado? Sí. Porque debo decir algo. Celina de Ávila también hizo un excelente trabajo comunicacional. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces se puede ayudar a suplir, pero siempre, como dice el manual, ¿verdad? Sin hacer sombra al principal. De eso se trata. ¿Ok? Ahora, en el caso de Nuevas Ideas, las contradicciones son otras. Y es que una cosa es el candidato Nayib Bukele, que tiene su propio perfil, su propio esquema, su propio performance, pero la contradicción en su agrupamiento, donde vemos gente de marcada ideología, Walter Araujo, por ejemplo, un hombre marcado y entrenado bajo el formato de la guerra política anticomunista, y por el otro lado, por ejemplo, nuestro amigo Dagoberto Gutiérrez, un hombre con otra escuela ideológica, Félix Ulloa por otro lado, Marcelo Cruz por otro. Entonces, hay una cantidad de gente en el agrupamiento de Nayib Bukele que en algún momento, por causa de no saber exactamente cómo es, a veces pienso yo en la Torre de Babel, ¿verdad? Hablando en términos ideológicos. Que todos hablan diferentes idiomas. Correcto. Pero ¿cómo van a poder amalgamarse a la hora de estructurar un esquema de comunicación? Unificar, cohesionar. ¿Qué van a comunicar? ¿Cuál va a ser la plataforma de gobierno que van a lograr estructurar esas visiones tan contradictorias en lo ideológico? Por eso es que yo estoy tan urgido de que salga pronto el aparato de Nayib Bukele para interpretarlo, para poder hacer una medición en prospectiva y para poder opinar cuál va a ser la fuerza de comunicación y la fuerza territorial que se va a estructurar para construir ese proyecto de victoria electoral. Ahora, lo que sí está establecido, doctor, es que si bien es cierto, existen tantos personajes alrededor que la virtud será como cohesionar o unificar un criterio, pero hay que decirlo, ellos le han sumado tremendamente, ¿sí? Y hay que ser honrados. Correcto. Y voy a tomar en cuenta, por ejemplo, el señor Walter Araujo, que
el partido Arena lo ha cuestionado grandemente y ha dicho, no, mire, él es un personaje oscuro, que me merece todo mi respeto, pero yo lo tengo que decir. Y mi reflexión ha sido, permítame, ¿cómo es que es un personaje oscuro cuando ellos lo crearon? Cuando Walter Araujo le sirvió tanto tiempo de diferentes puestos, incluyendo presidente del COEMA, y ahora que ya no está, para que el palo apriete debe de ser de la misma cuña. ¿Cómo es que ahora se cuestiona? No, es que si te has fijado, y si pudieras retroceder la cinta, te darías cuenta de que no los he cuestionado. No, usted no, pero ciertos elementos de Arena sí. Lo que mencioné yo, que el problema en la estructuración del aparato de Nayib Bukele, hay demasiadas contradicciones ideológicas. Y mi pregunta de análisis es, ¿cómo van a estructurar una comunicación? Posiciones ideológicas tan divergentes. ¿Cuál va a ser? Porque la comunicación electoral, Sergio, tú sabes que cabe en una página. En una página sale la comunicación electoral y en 5 o 6 páginas te sale la comunicación de plataforma, política y de gobierno. ¿Cómo desde esa diferencia van a poder estructurar esa comunicación? Yo estoy muy urgido, repito, de conocerla, porque sería algo novedoso de cómo poner a antagónicos ideológicamente a hablar y coincidir. Ese es un ejercicio político al que yo le estoy dando seguimiento. Y nosotros estamos urgidos que usted la conozca para que nos venga a interpretar, ¿de acuerdo? Correcto, porque como dos personas, por ejemplo, una que fue formada bajo las escuelas de estrategia de guerra de Taiwán sobre anticomunismo, puede hablar con el otro que fue formado en la escuela, en la formación más profunda del marxismo y de las luchas reivindicativas de la revolución, que puedan sentarse a hablar. Bueno, Félix es un socialdemócrata. ¿Cómo cabe un socialdemócrata? Ok, perfecto. Un socialdemócrata que desde la perspectiva de los comunistas es un revisionista. Era cuestionado desde las ideologías comunistas. Entonces, yo tengo el interés de ver cómo coinciden. Si realmente son ellos los que van a llegar a acuerdos, o va a haber un tercero que les va a decir, vaya, ustedes trabajen, pero esta va a ser la comunicación. No sabemos si va a ser el estratega de comunicación el que al final va a decir, mire, ahí hablen de ideología después, pero lo que hay que decir es esto. No sabemos. Sí, no va a ser sumamente interesante el plantearlo. Sí. Ahora, usted mencionó algo que a mí me llamó muchísimo la atención y mencionó usted el caso de hoy por hoy el diputado Rodrigo Ávila cuando él era el candidato a la presidencia de la República. Y es que a todas luces Rodrigo había sido un funcionario extraordinario. Bueno, usted recordará en una toma de posesión cuando él llega al Centro Internacional de Ferias y Convenciones y todo el mundo se levanta y le empieza a aplaudir al director de la Policía Nacional Civil. Usted se recuerda cómo combatieron el tema de los secuestros, de acuerdo, pero ya como candidato a la presidencia se enfrentaba a un candidato altamente fogueado como el señor Mauricio Funes. Estoy hablando él no como presidente, sino que como candidato, y fue una persona que ciertamente embistió a Rodrigo y lo buscó para los debates por todas las formas habidas y por haber, y al final no se quiso someter a eso y lo escondieron. La pregunta de todo esto, porque en la interna del partido Arena en aquel entonces pareciera a título personal, bajo mi análisis, que estoy viendo la misma película con diferentes actores. También se sufrió quebraduras porque ya prácticamente se sabía quién era el candidato y se metieron muchos a bailar, donde muchos apuntalan que ahora en estas elecciones internas de Arena sucedió lo mismo. ¿Y cómo se puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes? Por favor. Primero, porque el escenario es diferente. En segundo lugar, porque la coyuntura es diferente. En tercer lugar, porque los tiempos son diferentes. Y en cuarto lugar, los actores son diferentes. Y en quinto lugar, las dinámicas políticas son diferentes. Por ejemplo, en el 2008, la campaña de Rodrigo con Funes, no había experiencia de gobiernos de izquierda. Un gobierno de izquierda era una novedad en un gran conglomerado de los electores. Esa novedad ya no existe, ¿verdad? En la coyuntura de aquel momento, Mauricio Funes era prestigioso, era un comunicador prestigioso. Hoy no tenemos en el escenario a alguien con un prestigio como el que él tenía en ese momento.
Y lo otro es que la gente aprendió la diferencia entre el hablar y el hacer. Yo fíjate que conociendo a Rodrigo en ese momento, yo te puedo afirmar de que Rodrigo Ávila pudo haber sido un mejor gobierno que Mauricio Funes, porque son hombres de diferente formación y de diferente experiencia de vida. Por ejemplo, la experiencia de vida de Rodrigo era una experiencia de estudio, de trabajo y de sacrificio, un hombre acostumbrado a trabajar y a hacer. Su formación como ingeniero le remarcaba ese formato. Como tú sabes, los ingenieros no hablan mucho, pero hacen bastante. En el caso del periodista en ese momento, era un hombre experto en hablar, pero no tenía experiencia de hacer. Cuando tú revisas el currículum de Mauricio Funes, no encuentras experiencias notables de hacer, más que de hablar. Esas cosas han cambiado ahora. Esas cosas son diferentes. Por eso es que en el análisis de hoy tenemos que centrarnos en cuáles son las variables de novedad. Tenemos que centrarlos a analizar cuáles son las variables emergentes que no las conocíamos en política. Por ejemplo, en esta elección de tres candidatos jóvenes, esa es una coincidencia, pero también hay una coincidencia que los tres candidatos tienen problemas con los partidos. Hugo Martínez, un candidato joven que puede tener muy buen prestigio, tiene un partido recién golpeado por un proceso electoral, marcado por corrupción y marcado por incompetencia. Carlos Callejas tiene una candidatura joven que propone un nuevo país y una nueva visión, pero tiene un partido al que hay que trabajarle mucho en ingeniería territorial para poderlo volver apto para ganar una elección. Pero también marcado por corrupción. Correcto. Pero también hay que hacer mucho para volverlo apto para competir en una presidencial. Y en el caso de Nayib Bukele, un candidato joven, que también tiene un problema de estructuración orgánica. Son coincidencias. Pero también marcado por corrupción. Correcto. Porque si bien es cierto, no se le ha comprobado, pero hay señalamientos bien delicados sobre él. Pero mi punto de atención es este, Sergio. Te estoy señalando tres candidatos jóvenes, tres candidatos que tienen problemas de partido, tres candidatos que pueden representar ruptura de generación, tres candidatos que pueden promover cambio y alternancia, la verdadera alternancia, ¿verdad? Pero que son tres candidatos que tienen problemas de cómo han estructurado el aparato de partido. Esas son las grandes coincidencias. Lo otro es que estamos en una coyuntura también donde venimos de un proceso electoral para elegir diputados que han planteado una nueva asamblea legislativa que va a seguir haciendo lo mismo. Porque desde esta asamblea legislativa yo no veo capacidad de hacer algo diferente. ¿O ves? ¿Cuál es la novedad? El FMLN, por ejemplo, metió una cantidad disminuida de diputados, pero se aseguró que todo su cuerpo de asesores sean los mismos diputados que ya estaban. Ellos siguen siendo. Pero ante la población salvadoreña no importa. No es repudio. No importa. Lo que te quiero decir es otra cosa. Lo que te quiero decir es que no podemos esperar nada nuevo. Perfecto. En el lado de la fracción legislativa del FMLN. Okay. Tampoco puedes esperar nada nuevo en la fracción legislativa de Arena. Arena, por ejemplo, se podría decir que es el partido que pone gente más joven, más cipota, pero también es el partido que hace más activismo dentro de la asamblea. Parlamentaristas en sentido concreto no veo en la asamblea. En el caso del PCN, los mismos rostros, PDC lo mismo. Entonces, no hay novedad después de una elección tan cara, tan costosa y tan larga de diputados. Y esas son las cosas que van a marcar también dinámicas en la elección presidencial. Porque, por ejemplo, si tú ves lo embarazoso que resulta para Carlos Calleja, por ejemplo, que su fracción legislativa se inaugure con cosas tan incómodas comunicacionalmente como las que vimos de parte del presidente del Parlamento, como las que vimos del diputado, este muchacho, ¿cómo se llama él? Parker. Parker, sí. Queriendo aumentarse el sueldo. Queriendo aumentarse el sueldo y diciendo que no le alcanzaba el pisto.
puro activismo, poca seriedad política, poca capacidad de proponer. Eso golpea al candidato. Pero suponiendo, Sergio, de que fuera gente que lograra estructurarse de un modo diferente, la Asamblea Legislativa tiene un diseño arquitectónico para no hacer nada relevante. Cuando tú ves a todos los candidatos, los diputados electos, meterse en la comisión, ahí ya los absorbió un sistema que los pulveriza y los anula. Y van a seguir haciendo lo mismo. Cuando los candidatos presidenciales estarían requiriendo que sus fracciones parlamentarias y sus alcaldes y sus gobiernos municipales le contribuyan a la dinámica de ganar una elección presidencial. Ahí es donde yo veo un freno. Ok, voy a una pausa, aguánteme un ratito. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Doctor Godoy, estos minutos que tengo para aprovecharlo al máximo, ¿a quién va a favorecer la diáspora salvadoreña? A una persona como Hugo Martínez, que votó masivamente el voto duro del FMLN vía correo electrónico, usted lo pudo ver en las pasadas elecciones internas. Al señor Nayib Bukele, que se ha decantado los salvadoreños, y hay que ser honrado y hay que decirlo, o hacia una persona como Carlos Calleja, que afuera no tiene mayor eco, también hay que decirlo y hay que ser honrado. ¿Quién va a pescar afuera en la diáspora salvadoreña? ¿Quién va a ser el mayor beneficiado? Si las elecciones fueran hoy, Sergio, el mayor beneficiado del voto diáspora es Nayib Bukele. Te digo porque lo he visitado, he ido a diferentes ciudades de los Estados Unidos, me he reunido con diferentes agrupamientos de la diáspora, me he reunido con ellos en New York, en Washington, en Houston, en Los Ángeles y en Montreal, y en todos esos lugares quien controla en este momento la preferencia es Nayib Bukele. Hugo Martínez puede tener una oportunidad si utiliza la red de Cancillería, la red de Relaciones Exteriores, para recuperar parte de esa diáspora que antes era del FMLN y que hoy se ha pasado para Nayib Bukele. Ahora, el voto en el exterior, doctor, que resulta muy interesante, no puede golpear a Hugo Martínez y al partido por haber perdido el TPS. Yo creo que no, porque el golpe ya estaba dado. Es que desde el 2015, 2016 y 2017, la diáspora que estaba a favor del FMLN se ha movido a favor de Nayib Bukele. La tarea de Hugo Martínez es ir a recuperar, y el tiempo es muy escaso para recuperar todo. No se trata de otra cosa de ir a construir, sino que recuperar lo perdido, porque Nayib Bukele es el que controla territorialmente en los Estados Unidos el voto del salvadoreño en el exterior. Perfecto, con eso me quedo. Vamos a esperar nuevos elementos para volver a tocar a su puerta. Doctor Oscar Godoy, desde Santana saludo para el mundo entero, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en su casa. Gracias, saludos.
Señores, llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Muchísimas gracias por habernos acompañado de principio a fin. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana, que descanse. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.